Hola, muy buenas, una vez más estamos con todos ustedes y estamos contentos porque tenemos al Señor en nuestro corazón. Esa es la mayor de las dichas y la mayor de las alegrías. Por lo tanto, le damos la bienvenida a este su programa. Gracias también, no solo al Señor, sino a usted, que nos otorga ese espacio de tiempo para que podamos de alguna forma ser un instrumento. Es el Señor el que hace la obra, pero somos el canal para que Dios pueda aumentar su presencia, su gloria en el interior de usted, para que usted sea un instrumento útil para Dios. Vamos a empezar con un tema devocional, después tendremos ese vídeo que parte el programa en dos y esa tertulia con nuestro querido hermano, amigo, pastor Eusebio Perona. Y empezamos a hablar de un tema, para mí es muy interesante. Vamos a hacerlo en varias jornadas, por lo tanto no tenemos prisa, podemos deleitarnos. Nunca te rindas. Hemos titulado, nunca te rindas. A menudo cuando vienen los problemas, ustedes saben que se utiliza ese término de tirar la toalla. Eso viene del boxeo, de los ring de boxeo, cuando un pupilo, cuando un contrincante, cuando un competidor llegaba a un límite donde corría peligro su integridad física, su integridad corporal, porque había un punto donde podía correr peligro la vida, el entrenador tenía una toalla con la que secaba el sudor y en el instante que soltaba esa toalla, quería decir, era una señal de que no había más pelea, se rendía. El problema viene cuando nosotros como creyentes, como cristianos, tiramos la toalla, no tanto por no poder resistir, sino por desmayar. No por no poder resistir, porque a eso hemos sido creados por nuestro Dios Todopoderoso. Es más, como un papagayo, podemos muchas veces decir, y lo decimos de memoria, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vemos a la hora de la realidad, vemos a la hora de la verdad, que no es así. Observamos que cuando viene la prueba y viene la tormenta, muchos de los que nos llamamos cristianos, no estamos a la altura de las circunstancias. Muchas veces no estamos haciendo las cosas como podríamos hacerlas. Y la cuestión no es si podemos o no podemos, que la Biblia dice que sí que podemos, sino si realmente nos hemos fatigado, nos hemos cansado y hemos hecho lo que Dios ha preparado para que hagamos. Por eso vamos a empezar hoy a introducir este interesante tema. Y para ello voy a dejar claro algo que la Biblia nos enseña, y es que su vida y mi vida no dependen en ningún momento, no dependen en ningún caso de nuestra voluntad o de nuestra capacidad. Nuestra vida depende única y exclusivamente de un mandato divino. Si usted quiere de alguna forma resumir, si usted quiere de alguna manera dejar claro algo, lo que hoy quiero transmitir, ese rema, es que su vida y mi vida, nuestra vida, no depende de nosotros, no depende del azar, no depende de las circunstancias, no depende de un virus, no depende de algo aleatorio. Nuestras vidas no dependen de nuestros enemigos, nuestras vidas dependen única y exclusivamente de un mandato divino. Y si eso lo tenemos claro, vamos a comprender, y lo veremos en sucesivos programas, que no tenemos de qué temer, que no podemos temer lo que nos puede hacer el hombre. Vemos, por ejemplo, para poder entender un poquito en la práctica bíblicamente qué aconteció con David y qué aconteció con Goliat. Goliat era un gigante experto en la guerra desde su juventud, un paladín, un hombre de tremenda envergadura y altura, un hombre adiestrado para la guerra y la batalla, que tenía en jaque, que tenía intimidado, que tenía puesto bajo
el temor, bajo las tinieblas del miedo, a un ejército de guerreros. Escúcheme, un ejército de guerreros adiestrados para la guerra. Y un solo hombre retaba al ejército de Israel. No olvidemos que Israel tenía una trayectoria de grandes victorias, no porque ellos pelearan bien, sino porque el que peleaba por ellos era el Señor. Porque el que peleaba por ellos era el fuerte, el poderoso. Y sin embargo, con todo, llegó el momento donde al no salir a pelear, ya habían perdido la batalla. Observe, quien no pelea, quien queda en su área de confort, quien queda en su área de comodidad, quien queda tranquilo, tranquila, y no va a las batallas de Dios, ya tiró la toalla, ni siquiera tiene la opción de vencer, porque ya se dio por perdido. Por eso Dios también quiere que en este tiempo, en estos difíciles tiempos, porque la venida del Señor está cerca, y vienen tiempos de tinieblas, vienen tiempos de apostasía, algo que Dios quiere es que su pueblo se aliste al ejército espiritual de Dios. Usted es escogido y escogida por Dios con un propósito. Así como la huella dactilar es diferente en cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito específico, particular para cada una de nuestras vidas. Y si usted no lo lleva a cabo, usted va a perder la corona, va a perder el ideal de la recompensa que Dios idealizó para usted. Qué importante estar atentos, parar nuestras orejas, nuestros oídos a la voz del Señor, a la trompeta de Dios. De modo que ese ejército estaba intimidado por un hombre, simplemente un hombre. David, que no tenía una mente, digamos, corrompida, contaminada, intoxicada, vio a ese gigante no como una amenaza, no como un hombre que podía quitarle la vida, sino lo vio como un simple obstáculo más en su experiencia pastoral, porque él cuidaba las ovejas de su papá, y así como Dios lo había defendido siempre, él no tenía por qué rendirse. De modo que cuando llega allí al lugar de la batalla, de la amenaza, aquel valle donde los filisteos estaban en un lado, en lo alto, y el pueblo de Israel en otro, dice, ¿qué le harán al hombre que se enfrente a este gigante? Y él dice, pero ¿por qué tienen miedo de un hombre? Es solo un hombre, no es más que un hombre. Él no comprende por qué le tenían miedo. Y él se ofrece voluntario. Sus hermanos obstaculizan, se ríen, se burlan de él. El propio rey Saúl le dice, tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde la juventud, desde tu edad. Tú no puedes ir contra él. Pero él va en fe, no se rinde. Por eso decimos, nunca, jamás te rindas. No te rindas jamás. Si Dios está contigo, nadie contra ti. Hemos de salir a las batallas de Dios y pelearlas. Usted no tenga ningún temor, que su vida no depende de los gigantes, su vida no depende de las amenazas, su vida no depende de los peligros, nuestra vida depende de la soberanía de Dios. Y mientras estemos en el plan de Dios y estemos en la voluntad de Dios, tenemos algo que hacer y algo que decir. Y somos un instrumento especial en sus manos. De modo que observamos que David venció a Goliat. No pereció David. Y David era un muchacho y usted dirá, pero yo es que no entiendo, yo no tengo madurez, yo no tengo capacidad. Eso usted no lo sabe. Lo importante es que estemos en las manos del Señor. Y para abreviar, y seguiremos en otras semanas, veremos cómo en Génesis hay órdenes, mandatos desde los primeros capítulos que Dios da para que el mar dé seres, para que la tierra dé vegetación, árboles, para que nosotros nos podamos multiplicar. Y Dios hizo en Adán un alma viviente. Nos detendremos en el próximo programa en alma viviente. Luego veremos con el tiempo que no solo dependemos de esa instrucción, porque usted sabe que siguen los árboles produciendo fruto, que siguen naciendo nuevos árboles, que siguen naciendo las plantitas, que siguen los peces poblando la mar, que siguen los mamíferos y los crustáceos y los invertebrados produciendo vida, pero todo depende, escuche, de una palabra de Dios. Y su vida y mi vida dependen de la palabra de Dios. Usted no se sostiene a sí mismo, a sí misma. Le sostiene Dios.
Así que nos quedamos con esta breve introducción que vamos a continuar, muy interesante, para que usted vea que hay un mandato divino en todo lo que le espera por delante. Que usted no está aquí por casualidad, que usted no es producto de un accidente, que aunque su papá o su mamá no quisieran o no hubieran querido que usted estuviera aquí, Dios sí lo quiso y por eso usted es un milagro de Dios. ¿Cuántas parejas no pueden tener hijos? Y sin embargo, Dios le sostiene a usted y sostiene su vida. Por lo tanto, crea con la palabra de Dios, si no me cree a mí, que usted puede más de lo que aún ni siquiera ha imaginado. Crea a Dios. Vamos a orar y yo le dejo una semana meditando. Lea Génesis 1, 2, porque la semana que viene entraremos por ahí y vamos a aprender muchísimo acerca de que nuestra vida es sostenida por el dador de la vida y del poder, nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre y en la autoridad de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres el que nos sostiene. Como dice en Juan, estamos en la palma de tu mano y nadie nos arrebatará. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque nuestra vida no es el producto del azar, sino producto de algo que tú has diseñado, algo que tú has hecho a favor del reino de los cielos y nosotros como instrumento, la iglesia. Gracias porque nos tienes a todos para un plan y nosotros queremos vivir ese plan, porque nuestro plan nos va a traer desolación, nos va a traer vacío, nos va a traer quizá esterilidad, pero tu plan nos va a traer la llenura del Espíritu Santo. Muchas gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada persona que ha seguido esta introducción devocional a este nuevo tema que trataremos y que nos quede el reto de querer vivir en tu poder. Que si nosotros no podemos, sepamos que hay una instrucción que tú has dado ya para que nosotros estemos ahí, firmes y en pie. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ver ahora un pequeño vídeo, apenas 2 minutitos, y vamos a seguir con otro tema muy interesante en tertulia con nuestro habitual compañero. No se retiren. En España, con casi 1 millón de casos de coronavirus, los confinamientos se multiplican en las regiones con mayor tasa de contagios. A los confinamientos perimetrales en vigor en Madrid y otras ciudades como Salamanca, León o Palencia se unirán esta semana Aranda de Duero, Burgos y toda Navarra. En total serán más de medio centenar de municipios y cerca de 7 millones de personas los que tengan limitada su movilidad en España. Una cifra que se espera que pueda aumentar en los próximos días, ya que otras localidades se encuentran en situación crítica. Las cosas, si vienen a peor, pues no nos quedaría otra. Bueno, yo soy universitaria y conozco a mucha gente de la universidad y se hacen fiestas y te juntas con amigos, al final sin mascarillas, el número de contagios se ha aumentado considerablemente. Cerca de 7 millones de personas quedarán confinadas perimetralmente en los lugares donde la tasa de contagios haya superado los 500 por cada 100.000 personas. En este mapa vemos la incidencia acumulada con tonos naranjas oscuros donde la incidencia es mayor. El Gobierno de Navarra ha acordado restringir las entradas y salidas de la comunidad foral durante 14 días a partir de este jueves y aplicar nuevas medidas que contemplan el cierre de bares, cafeterías y restaurantes, salvo para servir comida a domicilio y dispensar pan y prensa. En Cataluña se han registrado cerca de 3.000 nuevos casos y 51 muertes en un día, la cifra más alta de la segunda ola de la pandemia. Y la Comunidad de Madrid está en una situación de bajada de casos, aunque se plantea persistir en las restricciones e incluso estudia pedir al Gobierno que declare el toque de queda. Las autoridades estudian qué estrategia seguir en los próximos meses y en concreto urge saber cómo se actuará en Madrid a partir del próximo sábado cuando finalice el estado de alarma decretado por el Gobierno hace poco más de una semana. España sumó casi 38.000 nuevos casos durante el fin de semana, la cifra más alta de la pandemia, y roza el 1.000.000 de contagiados desde el inicio de la crisis sanitaria. El número de fallecidos se acerca a los 34.000 y preocupa el incremento de las infecciones de cara al invierno. Bueno, las noticias son por todos conocidos. Estamos todos viviendo en este estado,
digamos, de alarma, de pánico, de prevención en toda la humanidad. No es algo nuevo. Y algo los cristianos tenemos que decir, representar. Algo, Eusebio, bienvenido. Hola. Muy buenas una vez más. Algo, una vez más, somos la luz del mundo. O deberíamos ser. Bueno, pero lo somos. O sea, la delegación del maestro es que soy la luz del mundo. Exacto. Entonces, es verdad, tiene que haber una prudencia, tiene que haber una prevención, es verdad, esto no es desconocido para nadie porque estamos viviéndolo. Pero sí es cierto que si somos la luz del mundo, el mundo tenemos que aprovechar la coyuntura para llegar, porque es verdad que hay ansiedad, hay depresión, hay tristeza, hay pánico, pero un testimonio muy breve. En prisión, donde hemos podido tener la oportunidad, algunas personas con muchas restricciones, de ir a predicar el Evangelio en esta pandemia, ocurrió que después de unos meses sin estar yendo por allá, sucedió algo. Los que eran creyentes en prisión han tenido una fortaleza, es algo precioso, los internos que iban al culto, que se congregaban, han sido distintos. Ellos mismos lo notan. Claro. A un funcionario, a un compañero le han preguntado, oye, ¿y cómo? Y cuando fuimos después de varios meses sin ir, ellos estaban como fervientes en espíritu porque veían que algo les había transformado a ellos y a los demás no. Claro. Entonces, ahora mismo la sociedad necesita más que nunca un rumbo, una dirección, claro, una luz. Ahí está el papel nuestro, ¿no? Como iglesia. Porque nosotros no podemos negar lo que está pasando. Es una evidencia lo que estamos viendo y lo que se está viviendo, ¿no? Pero se puede plantear la pregunta, ¿qué debemos hacer los creyentes ante estas situaciones, ¿no? Yo siempre digo que la época de crisis son épocas de oportunidades. Las oportunidades de demostrar que aunque vivimos la misma crisis que pueda vivir el mundo que nos rodea, nosotros actuamos o debemos actuar de distinta manera, ¿no? Primeramente tenemos que aceptar la situación. Es una situación que nunca se ha vivido. Claro. Es una situación difícil, es peligrosa, tanto en el tema sanitario como en el tema económico. Está produciendo grandes cambios en la sociedad, incluso los políticos. Yo oro por ellos porque la gente los critica, habla mal de ellos, que sí, pero es que nadie en la historia se ha enfrentado a una crisis así, y es normal que no estemos preparados, ni nosotros ni los políticos. Pero ¿no te parece de alguna manera que está ocurriendo algo que es interesante? Se está dinamitando y golpeando los pilares y los fundamentos en los que esta sociedad materialista ha edificado este estilo de vida. Está golpeando de una manera seria. Es otro punto. Yo lo enfocaba a la situación. Sí, yo entiendo. No el porqué de la situación. Sí, porque claro. hay un porqué. Y hay un porqué. Pero está zarandeando a esas clases sociales. Yo siempre digo, y en estos momentos cuando me preguntan, yo aconsejo que ¿por qué Dios permite esto? Dios quizá lo permita. ¿Por qué? ¿Para qué? Para abrir los ojos del ser humano. Para darse cuenta que no somos nada sin Él. ¿Y en qué está puesta nuestra esperanza? Claro. ¿En qué esperan las personas? El hombre se cree, el ser humano se cree superior, no sé qué, hasta cierto punto está por encima del bien y del mal. Pensamos que no vamos a morir, no vamos a enfermar, que teniendo un buen coche, una buena casa y una buena cuenta corriente, estamos a salvo. Y eso no es salvación. El tema es que Dios a veces usa estas situaciones porque de Dios no viene el mal. Claro. Eso está claro. El mal se produce como consecuencia de las actitudes humanas. Y la ausencia de Él. Y la ausencia de Dios, claro. Entonces, pero sí Dios utiliza, digamos, el mal para hacernos ver la necesidad que tenemos de Él. Claro. A eso se le llama bíblicamente humildad, que es reconocer que sin Dios el ser humano no puede hacer nada. Tú has hablado antes de Goliat y de David. David, como un jovencito que era, en sus fuerzas era imposible ni vencer al oso, cuando cuidaba sus ovejas, ni vencer al león, y mucho menos vencer al gigante. Ahora, pero él estaba convencido que no eran sus fuerzas, sino el poder de Dios a todos aquellos que confían en Él. Entonces, ante esta situación, tenemos una gran responsabilidad como creyentes. Y es que tenemos
tenemos que pensar, tenemos que actuar de una manera lógica, consciente, pero también de una manera, digamos, sin irnos a los extremos. Hoy en día hay muchos que opinan de una manera, incluso algunos niegan la evidencia, otros se van al lado opuesto, que esto es el final, esto es el apocalipsis ya total, pero Dios habla, en la palabra de Dios vemos que en Dios hay una equidad, hay una forma de actuar que Dios siempre tiene moderación. En la palabra de Dios hay moderación, hay sensatez, equilibrio, sabiduría, cordura, que a veces se nos va la cordura, o sea, que a veces nos dejamos llevar por comentarios, porque piensa así y nosotros de alguna manera seguimos a esa persona sin analizar, sin ver si esa persona está actuando con moderación, con sensatez y con cordura. Entonces, en la Biblia habla mucho de la cordura de Dios, habla mucho de la diligencia. La diligencia es tener cuidado. Cuando hagas, digas o enseñes o aconsejes algo, ten cuidado porque eso va a traer unas consecuencias. Si tú lo haces precipitadamente, o sea, si lo haces sin la diligencia, sin el cuidado necesario, puedes llevar a otras personas que quizás se sientan influenciados por ti, por quizás tu situación o tu, digamos, nivel, porque las personas a veces, porque ven en televisión algo, se creen que todo lo que sale en televisión es la verdad. Es la verdad. Entonces hay que andar con ese cuidado. Y sobre todo los que estamos, digamos, de cara al público, de cara de informar, de cara de predicar el Evangelio como hay que predicarlo. Toda la iglesia. Toda la iglesia. Pero bueno, hay una responsabilidad, digamos, en la cabeza. Si la cabeza no funciona, por supuesto, el cuerpo no funciona. Pero hay una responsabilidad de la iglesia, total, colectivamente, de ofrecer luz a este mundo que está andando en tinieblas, bajo el temor. Y es lo que tú decías, unos niegan la evidencia, los negacionistas, esto es mentira, pero bueno, pues si jóvenes en la UBI, hay que escuchar, hay que ver. Otros dicen, no, aquí hay que ir hasta con traje de buzo. Bueno, también tenemos que tener confianza y no salimos de casa. Entonces, si no te mata el virus, te va a matar el quedarte encerrado. O sea, hay que llevar cuidado. El equilibrio que nos da Dios es maravilloso, eso, fundamental, es necesario. Yo he analizado y vemos que la palabra diligencia aparece 21 veces en la Biblia. Pero en cambio la palabra sabiduría aparece 233. ¿Qué quiere decir esto? ¿Una por una? Sí, una por una. Esto quiere decir que para actuar con diligencia... Se están olvidando los sinónimos que se han empleado. Sí, también. Esto quiere decir que para actuar con diligencia, para actuar con cuidado y también con agilidad, es necesaria mucha sabiduría. Claro. Y sobre todo sabiduría divina. Y la trae la palabra. La trae la palabra. Santiago, cuando Cristo se encarna en nosotros, Él es la sabiduría. Claro, ya lo dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, verso 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Si tiene, o sea, si está atravesando un momento en que no sabe cómo actuar, porque no sabe, porque le falta esa sabiduría, dice, pídala a Dios. Y dice que Dios te la va a dar abundantemente. Pero también hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, ay de aquellos que descienden a Egipto, llámese Egipto, el mundo, la información, que en vez de información es deformación. Si lo que hay es una deformación de información, si es que se oye de todo, hasta que si te toman lejía en poco cantidad, eso no lo crean, por favor, pues que te va a hacer inmune, pues eso es un disparate. Entonces, esos son los extremistas que estamos... La desinformación y la deformación de la información puede hacer mucho daño. Por eso a veces descendemos a Egipto. San Google, que lo van a beatificar. Todo el mundo mira allí. Oye, hay cosas que puede ser que sí, que sean reales, pero hay otras que no. Porque también hay sectas y también hay personas que están en contra y en rebeldía de la verdad. Lo sabemos, hay satanistas, hay de todo. Entonces, de cualquier información, uno puede obtener una información fidedigna, pero también la puede obtener tóxica, intoxicada. Entonces tenemos que llevar mucho cuidado. Y en la palabra de Dios dice... Incluso en la palabra de Dios... Sí, se puede malinterpretar. El apóstol Pedro lo aconseja. Sí. Que debemos desear como recién nacidos, como bebés, la leche espiritual no adulterada. Eso quiere decir que hay doctrinas adulteradas, que hay palabras de Dios adulteradas. Y el apóstol Pablo dice que aunque un ángel baje del cielo y enseñe algo distinto a lo que es correcto, sea maldito. Pero hay de aquellos que descienden a Egipto, es decir, que toman consejo, dice,
del mundo y no de mí. Claro. Por lo tanto, enlazando con lo que tú dices, en la palabra del Señor son dentro de la Iglesia las cabezas autorizadas que Dios nos da, los que nos van a dar, como el buen pastor, al rebaño, una dirección correcta. Y nosotros, la Iglesia, al mundo también tenemos que traer ese consuelo y esa paz. Pero yo insisto, y te entiendo y estoy contigo, pero la Iglesia tiene un papel, claro, porque esa es la voluntad del Señor. Y no podemos decir, bueno, ya lo hace este, ya lo hace el otro. No. Las redes sociales hay que usarlas para bien. Y a veces usamos las redes sociales para dejarnos impactar de algo, pero ¿por qué si somos cristianos? Y hay una cosa que yo observo, que cuando hay una cosa así que llama la atención, no te paras a ver si es mentira, si es una noticia falsa, nada más que pum, dedito y a compartir. Y luego el que cree en Dios que comparta, pero bueno, ¿cómo que el que crea en Dios que comparta? Pues esto es una atrocidad. Las cosas antes, porque el diablo también trabaja ahí. Claro. Su trabajo también es, por eso la Biblia dice que nadie os engañe. Mirad, estar atentos, prestar atención, que hay muchos engañadores. Tú no puedes, cualquier noticia que salte, porque todas las noticias falsas te las ponen de una manera que te impacta. Claro, para captar la atención. ¿Qué hago? Lo primero, antes de confirmar si es verdadera, al dedito, a compartir. Pues no, claro, no, tenemos que tener mucho cuidado, prestar atención, que no seamos engañados, que hay mucha falsedad, que hay mucha mentira, y tenemos que estar preparados. Estamos advertidos. Hablando de esto, sabemos que Satanás quiere sentarse en el trono de lo que es de Dios. La pregunta que yo lanzaría a cualquiera que pueda oír o ver este programa es, ¿estamos dejando que Satanás, que es lo que quiere sustituir a Dios, entre en nuestros corazones en modo de pánico, miedo, temor, incertidumbre, o en nuestros incertidumbre, desconsuelo, o es Cristo realmente el que está en el centro de nuestro corazón y somos cristocéntricos? Claro, porque sabemos que el espíritu del anticristo quiere tomar el lugar de Dios y sentarse en el lugar de Dios, no solo literalmente en el templo, sino en nuestras vidas, que somos templo del Espíritu Jesús ya Santo. Lo dijo, que Satanás era el padre de la mentira. El padre es, digamos, el que engendra. O sea, en Satanás se engendra la mentira. Sí. Y dice que miente desde el principio. O sea, todo lo que Satanás dice es mentira. Ajá. Y Satanás vino para robarte tu vida aquí, en esta tierra física, para que no vivas bien. Vino para matar y destruir. Matarte espiritualmente y arruinarte tu eternidad. Y asesinar el propósito. Lo que pasó con el ejército de Israel ante Goliat. Claro. Que tiraron la toalla antes de salir a pelear. Claro, entonces por eso tú estás bien, no te rindas. No te rindas quiere decir, no tires, como has dicho, la toalla antes de tiempo. Hay que pelear. Hay que luchar, hay que pelear. Somos cristianos como el salmón. Y la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo. Ojo. No pelear contra las autoridades, hacer manifestaciones, no se pelear contra las tinieblas, contra la desinformación, contra los temores, contra el miedo. Yo siempre he dicho que la Iglesia no tiene que estar decantada sobre un partido político o sobre otro, pero sí tiene que estar junto al que gobierna. Orar por. Exactamente, que ser, digamos, el apoyo. Sujetarse en lo que no sea antibíblico a lo que se dictamina. Lo que está claro es que si hay una autoridad, es una autoridad delegada, puesta por Dios. Entonces, sea de un partido, sea de otro, la Iglesia tiene que apoyar. Amén. En vez de, porque hoy en día el ser humano, incluso muchos creyentes, tienden a criticar, a hablar mal. No, puede que estén haciéndolo mal, sí, no nos apartamos de eso. Pero la obligación de la Iglesia es apoyar en oración. Sí, orar por las clamar por los políticos. Claro, dice orar por las autoridades, orar por los que están en eminencia. En eminencia quiere decir por encima de ti en cuanto a autoridad en un país. Tienes que orar por ellos. Es nuestro deber y nuestra obligación. Ajá. Y si no lo hacen bien, pedirle a Dios que el temor de Dios entre en ellos, o si no, que ponga personas que tengan temor de Dios. Sí. Y Dios lo va a hacer porque Dios respalda la oración de sus hijos. Así es. Y a veces el diablo nos engaña, nos metemos en crítica, en difamar a los políticos, en hablar mal de ellos. Yo no soy partidario de eso, porque la Biblia enseña otra cosa. Y nosotros somos representantes, somos colaboradores de Dios aquí en la tierra. Y tenemos que seguir los consejos que hay en su palabra. Nos guste o no nos guste, la palabra de Dios nos va a llevar al mejor término, al mejor fin, al propósito de Dios. Amén. Si tú tomas tu decisión, tú
Porque somos libres, tenemos un libre albedrío. Dios te dice, por aquí vas bien y por aquí vas mal. Tú eliges. Si tú eliges la crítica, la difamación, el desencanto, eso te va a conducir ¿a qué? A un destino nada positivo. A un destino totalmente equivocado. Al fracaso. Luego va a transmitir a los que te rodean esa misma actitud. Sí, sí. Que no se trata de eso. Entonces, por eso yo decía antes que estamos advertidos. La Biblia nos advierte de las cosas. Esto que está ocurriendo, Jesús ya lo predijo hace más de 2000 años. Ya lo dijo. Y si quieres puedo leerte algunos versículos muy rápidamente. Sí. Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que quiere decir prestar atención, tengan cuidado, que nadie os engañe. Y luego si leemos el 6 dice, y oiréis de guerras, rumores de guerra. Y vuelve a hacer hincapié, mirad, prestar atención, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá pandemias, habrá graves enfermedades. Y dice, y hambres. El hambre, el coronavirus está ocasionando por el tema económico. Sí, donde no había, porque hay sitios que sí había, pero está impactando que también. Como esto siga así, es una el hambre está ahí, claro. Seguro. Sí, porque si no hay trabajo, la gente no trabaja, claro. Esto se acaba. Habrá hambre, está predicho ahí por Jesús. Habrá terremotos en diferentes lugares. Y el verso 8, este es importante. Y todo esto será principio de dolores. O sea, quiere decir que es el principio, pero que vendrán más. Claro. O sea, que esto quizá que estamos pasando no tenga comparación con lo que viene después. El principio de dolores está haciendo referencia a las contracciones que una mujer para dar a luz tiene. Y si observamos, las contracciones empiezan cada 10 minutos o cada 20. Y cada vez peor. Y luego cada vez más cerquita hasta que ya son continuas. O sea, como tú dices, va a ser una continuidad acelerada de hasta acontecimientos. La segunda venida de Jesucristo. Efectivamente, que es el parto, digamos. El el parto. El Señor viene a por su iglesia. Los dolores son eso que tú has dicho, los dolores que se producen antes de dar a luz. Y espiritualmente hablando son los acontecimientos que van a tener lugar antes de la segunda venida de Cristo. Exacto. O sea, que todo esto está predicho. Y todo esto que estamos viviendo, que estamos viendo y viviendo, quiere decir que la venida del Señor está cada vez más cerca. De ahí la importancia que un cristiano conozca la Biblia. Claro. Y que sepa interpretarla, trazarla de una manera correcta. Pero una cosa es conocerla y otra cosa intelectualmente y otra vivirla, obvio. Claro, es que tú puedes tener un consentimiento, un asentimiento mental que yo llamo, de creer lo que la Biblia dice, pero no actuar, no implementar eso en tu vida. Sí, como el teólogo que almacena información bíblica, pero puede ser ateo. Exacto. Pero el cristiano que vive la palabra de Dios tiene también que escudriñar las Escrituras y tiene que conocer, tiene que saber cuáles son los acontecimientos. Y a mí me gusta mucho, y en este último tiempo me viene mucho esa frase en mi interior, cuando Mardoqueo le dice a Esther, para esta hora has llegado. Es decir, la iglesia está aquí en la tierra con una misión y para esta hora los que estamos hemos llegado. Y la iglesia, si tú la comparas con Esther, Esther tenía un don para atraer al rey, la belleza física. Espiritualmente, ¿qué simboliza eso en comparación con la iglesia? Que la iglesia tiene que ser bella. Claro. Tiene que actuar ataviada como la novia. O sea, una novia no se presenta a su boda despeinada, con el vestido roto, sino bien ataviada. Con perfume. Acuérdate. Y perfumada. Con los perfumes que probaba en el tiempo de Esther con el eunuco. Y que ese perfume también son las buenas obras, pero también son las oraciones. Y era experta en entrar en la presencia. Apocalipsis habla de eso. O sea, las oraciones de los santos es el perfume. Y el incienso. Y entonces entraba en la presencia del rey. Ella estaba entrenada a entrar. Y eso habla de comunión, intimidad, fundamental. Este mundo, cuando vea a la iglesia de esa manera, la va a aceptar. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema estamos siendo la iglesia que Dios quiere que seamos. Estamos andando en la santidad que nos requiere. Porque vivir en santidad significa apartado de toda contaminación. O
sea, vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero tenemos que estar apartados de toda contaminación. ¿Con qué propósito? Ser ejemplo. Ajá. Dedicados al servicio de Dios, dedicados a que el reino de Dios avance. Esa es otra de las cualidades de la santidad. Claro. Y la tercera es la transformación. Si tú no has cambiado de forma de vivir desde que supuestamente te convertiste, no ha habido en ti una transformación, y hablamos de metamorfosis, tú sabes lo que es, ¿no? El cambio de un gusano a una crisálida y la crisálida en una mariposa. La mariposa no se arrastra como el gusano por el suelo, tiene otro hábitat. Vuela por las alturas. Claro, también tiene otro alimento. El gusano se alimenta de tierra. Detrito. De cosas. Y la mariposa del polen de las flores. O sea, es una transformación interior. O sea, no es algo, digamos, que tú puedas disimular. Claro. No es la levadura de los fariseos. Que el gusano es horrendo, la mariposa es bella. ¿Qué era la levadura de los fariseos? La hipocresía. Claro. El querer aparentar lo que realmente no eres. El querer decir que eres... Se quedaron en estado de gusano, pero se ponían un disfraz de mariposa. Exacto. Y ahí las caretas, ahí viene lo de las caretas, esto de las fiestas de carnaval y todo eso viene de ahí, ¿no? Del querer aparentar lo que realmente no eres. Claro. Que eso lamentablemente está ocurriendo mucho. Y hay muchos creyentes, supuestos creyentes, que andan con esa máscara de la hipocresía, quieren aparentar ante los demás lo que realmente no son. ¿Por qué? Porque le falta la tercera pata de la santidad, de vivir en santidad, que es la transformación, ser transformado. Amén. A la imagen de Cristo. Eso es importante. O sea, el poder de la palabra cuando se recibe en un corazón como un terreno fértil, labrado, preparado, Amén. Con deseo de que la palabra pueda, porque tiene ese poder de producir vida y de fecundar en nuestro corazón la vida del reino. Pablo advierte también, Jesús hemos visto que lo advierte en Mateo 24, pero es que Pablo, si leemos en Efesios capítulo 5, el verso 15 dice, mirad, o sea, utiliza las mismas palabras que Jesús, mirad, prestar atención, estar alerta, con diligencia, vuelve a usar la palabra diligencia, que es con cuidado y con agilidad, con rapidez. Y llevar cuidado cómo andéis. Y dice, no como necios, o sea, no como faltos de sabiduría, que es lo que significa una persona. Ni llevados por las corrientes del mundo. Una persona necia es una persona que sigue lo que le dicen, o sea, se traga todo lo que le dicen porque le falta la base, que es la sabiduría. Y ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? No tiene y dicen, si nos deben actuar como sabios, en estos tiempos que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, tenemos que andar con mucha sabiduría. No podemos dar, como se suele decir, palos de ciego. Hay que saber qué trompeta se escucha. Claro, hay que... ¿Qué voz? Por eso dice prestar atención. Tenemos que estar atentos. Discernir el espíritu de lo que estamos escuchando, porque hay muchas voces, muchos que tocan trompeta, demasiado. Muchas. Yo siempre digo voces, bueno, trompetas, voces, lo mismo. Hay muchísimas voces y solamente una voz que es la que debemos escuchar. Mira, es la voz de por Dios. ejemplo, y sin ánimo de crítica, pero son muchos los que levantan la voz en el nombre de Dios. Sí. Tú ves que están proliferando cada vez más, pero algunos son, no decimos nombre, auténticas sectas. Que lo que hay detrás del cebo que ponen es el dinero, el fin lucrativo. Salen personas, el otro día escuchaba yo una emisora de radio, y salían personas diciendo cómo Dios había transformado sus vidas. Pero lo que no saben muchos oyentes es que detrás hay una infraestructura para subyugar a las personas que tienen que hacer incluso sacrificios anualmente de dejar de pagar hipotecas, pisos, préstamos, para darle a la organización. Y que es todo una relación, digamos, comercial, mercantil, para alcanzar una posición. Claro, eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Es lo que la Biblia llama asalariados, que son aquellos pero en estos casos es más todavía que esto. Utilizan una perversión. Utilizan el amor de Dios y el Evangelio como fuente de ganancia. Claro, entonces y el amor de Dios como gancho. Como un negocio. Sí, eso es horrible. Eso es un chantaje emocional. O sea, te hacen, te hablan, te manipulan porque tienen un don de lengua muy ágil. Te manipulan,
te buscan versículos, te disfrazan, te dicen, te opinan, y tú, si no estás, por eso dice que es necesario ser sabio, no necio. Y la necedad viene por no conocer la sabiduría de Dios. Pues, porque la sabiduría de Dios te va a llevar a entender dónde está la verdad. Y esto va a aumentar, porque en los últimos tiempos, cuando empiezan los dolores de parto, una de las señales de las contracciones es la apostasía. Antes de que el Señor venga, vendrá la apostasía. Y va a aumentar. Quizá en España no hemos estado tan acostumbrados, pero está entrando esas tendencias. Si seguimos con lo que Jesús dijo en Mateo 24, también habla de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos ministros, falsos cristos, falsos hermanos. Sí. O sea, de esos que igual se sientan a tu lado en la congregación. Ojo, mirad, estás pendiente, que nadie os engañe. Se repite esa frase muchas veces en la Biblia, por Jesús, por Pablo, por Pedro, que estemos atentos, que hay mucho peligro. Dice, por si ya, te leo el versículo 16 de Efesios 5, dice, debéis aprovechar bien el tiempo. Sí. Ambrosio, hasta aquí hemos perdido mucho tiempo. Hemos estado perdiendo mucho tiempo. Ahora nos damos cuenta del tiempo que hemos perdido. Ahora que no podemos quizás evangelizar como podíamos antes, salir a las plazas, visitar a las familias, visitar casas. Ahora eso no se puede por el tema del COVID. Está todo restringido. Pero eso a mí me hace pensar, ¿y cuando no había COVID, qué pasaba? Estábamos ahí, como digamos, comodidad. En nuestro lugar de confort. Dios le dijo a Abraham, sal de tu confort, sal de tu tierra, de tus amigos, de tu compañero, de tu trabajo. Tu confianza como al joven rico. Claro, sal de ahí. En el reino, ¿y qué hizo Abraham? Dice, y irás al lugar que yo te mostraré. O sea, que no te lo estoy mostrando ya. Por fe. O sea, tienes que levantarte en fe. Claro. ¿Entiendes? Y Abraham dice que se levantó. Y todos los discípulos de Jesús los llamó. Igual. Venid conmigo. Pero el otro día estaba yo analizando que compartí algo sobre eso, sobre el llamamiento de Leví, de Mateo. Lo sencillo, se acercó y le dijo, sígueme. Ya está, se acabó. Se acabó. Y dice él mismo en su evangelio, Mateo dice, y se levantó. Sí. Y le siguió. Y dejó ahí los tributos. Sígueme, una palabra. Dejó las cuentas, lo dejó todo. Claro, una palabra. Y no pensó, ¿y la jubilación? Y no sé qué, y no sé cuánta, ¿y de qué voy a vivir? Pero yo no voy por ahí. Entiendo, pero entiéndeme. Pero a veces ponemos esa excusa. Escúchame, ¿no? Sígueme. ¿Quién dijo esa palabra? La dijo Jesucristo. Jesús, pero él sigue llamando. Lleno de unción. Claro. A veces yo digo que muchos cristianos utilizan cantidad de palabras para intentar convencer a alguien de que venga a Jesús. Y al final, a veces por aburrimiento, te dicen que sí, pero realmente no se han convertido. Por eso es tan importante, cuando nosotros prediquemos el Evangelio, acompañarlo de nuestro testimonio. Claro. Esa es la importancia, acompañar de nuestro testimonio y decir palabras ungidas, palabras que el Espíritu Santo ponga en tu boca. Y la reacción quizá, aunque nos sorprenderá muchas veces, será la misma que Mateo. Y no tiene por ser inmediata tampoco. También sí, pero bueno. La palabra de Dios pero puede ser inmediata. Puede ser inmediata. Pero y también hay que decir, que es lo que yo te decía, que Dios sigue llamando, sigue diciendo sígueme, pero muchas veces ponemos muchas excusas. Claro. Como espérate que entierren, espérate que haga esto, espérate que voy a probar unos que hay de todo, ¿no? Pero, sí, ya, la excusa. Yo siempre digo que el que quiere hacer algo busca un camino. El que no quiere hacerlo busca una excusa. Sí. Y eso lo vemos en la Biblia. El que enterró el talento, yo es que sé que tú exiges mucho, tú eres poderoso y yo preferí no meter la pata. Y así hay mucho en este tiempo. Muchas personas que siempre dicen, ha habido yo es que no sé, yo es que me da vergüenza, yo es que... No, ¿cómo? Hay que hacer las cosas, hay que intentarlo, hay que pelearlo. La lucha diaria. Y luego tenemos, los que creemos, tenemos la gran promesa de que Él está con nosotros. No te dejaré, no te desampararé, contigo estaré hasta el fin. Esa palabra fin tiene, digamos, como dos direcciones. Claro. Una es cumplir el propósito que Dios tiene para ti, el fin, el propósito, y la otra es el final de nuestra vida aquí en la tierra. Es que Él va a estar con nosotros aquí, siempre. Porque continúa.
Claro, pero allí ya sabemos que estamos con él. Claro. ¿Me entiendes o no? Y allí se termina toda enfermedad, se termina todo problema, todo COVID, todo SIDA, todo. Allí desaparece todo. Claro. Entonces, la importancia de eso. Como estamos terminando y vamos a hacer resumen y oración, quería yo decir algo que estaba rondando mi mente. Qué triste es la vida, Eusebio, de una persona no creyente cuando se dinamitan los principios en los que ha fundamentado alguien todo su futuro y el futuro de su familia, y no tiene a Dios. O sea, qué triste no tener a Dios, y que se boicotee, se tambalee, se dinamite todo aquello que hemos estructurado, por ejemplo, el fundamento del vaso. Si alguien cree que teniendo agua va a tener agua para él, para sus hijos, para sus nietos, casa, provisión, pero si le meten un tiro, un balazo al vaso y se rompe y se vacía, ¿dónde está la esperanza? Claro, sí. Entonces, yo le doy gracias a Dios, yo personalmente, por todos aquellos, por mi vida, que quizá hemos renunciado a otras cosas, a otros proyectos, a otros propósitos, que en otro tiempo sí apelaban nuestro corazón y creíamos que era sabio y prudente, y no tenemos quizá en lo material, en lo económico, pero sí tenemos algo muy grande, y es que como nuestro fundamento no es algo que se puede romper, nuestro tesoro está en el reino de los cielos, aunque viniera, escúchame, aunque viniera el virus, nos llevara a la cama del hospital y estuviéramos en el lecho de muerte, yo creo convencidamente que tendríamos paz. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento no está en lo material, está en lo eterno. Y mi pregunta es, ¿cuán duro y difícil tiene que ser la vida para personas que ponen su fundamento en lo material o en la salud? Y luego su fundamento en esta vida. Claro, la Biblia dice muchas veces que aunque tengamos que pasar tribulaciones por un poco de tiempo, ese poco de tiempo... El margen de la vida. Sí, es la vida, es la vida física. Porque después ya no tenemos... Claro, aunque tengamos que atravesar por muchas pruebas durante nuestra vida, es un periodo tan corto en comparación con la eternidad que por eso dices, estad gozosos cuando seáis atribulados, cuando estéis pasando problemas y dificultades, porque es un tiempo pasajero, es una leve tribulación, es algo, la vida es algo que es como la neblina o el de un café, que se deshace al instante. Tú te pones a tomarte un café, ves esa es la vida en comparación con la eternidad. Aunque en ese breve tiempo estemos atravesando problemas y dificultades, nosotros como creyentes sabemos que, y luego añade, dice, y esos problemas y dificultades no los estás pasando tú solo, sino que hay persecución y problemas por todo el mundo a todos los que se llaman cristianos. Y a los que no, claro, pero nosotros con propósito, afortunadamente. Claro, es que el enemigo odia a Cristo y odia a todo aquel que sigue a Cristo. O sea, si tú no tienes persecución, si tú no tienes... es porque realmente no eres verdadero. Eres un peligro para el diablo. No eres un peligro para el diablo. Contrincante. Entonces, por eso dice, gozaos cuando seáis atribulados, cuando por mi nombre, dice Jesús, os persigan, hablen mal de vosotros. Mintiendo, claro, porque si dicen la verdad, tenemos un problema. Hay que examinarse. Hay que examinarse, ¿no? Muy bien. Nada. Pues resumamos un poquito, tenemos ahí 2 minutitos. Pues para resumir yo iría a lo que Pablo dijo en Filipenses 4. Dice, por nada, incluso el COVID, por nada estéis afanosos, que quiere decir ansiosos, temerosos, angustiados, en duda, en incertidumbre. Por nada de eso estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Esto habla de una relación con Dios diaria. ¿Para qué necesitamos esa relación? Primero, porque el Padre se agrada de esa relación con nosotros y nosotros nos beneficiamos de esa relación. Y segundo, adquirimos la sabiduría de Dios. Si no hay relación con Dios, no vamos a saber lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, para tener una sabiduría para afrontar los días malos que estamos atravesando, tenemos que tener relación con Dios. No afanarnos, no estar angustiados. Yo no tengo temor. Porque la Biblia dice que lo que haya de pasar, pasará. Claro. Y lo que Dios disponga será su voluntad y yo tengo que aceptarla. Que sí. Entonces, mientras que estemos aquí, yo siempre digo, mientras que estemos aquí en esta tierra, mientras que estemos en el propósito de Dios, vamos a estar hasta que se cumpla ese propósito. Claro.
Y eso lo decide Dios, Sí, Señor. porque Él es todopoderoso y Él es rey y soberano. Tiene la soberanía sobre nosotros. Claro Y que sí. con Está al esto, control absolutamente de todo. Nada acontece por casualidad. Nada. Él no perdió el control en la tormenta de la barca y Él no ha perdido el control en esta pandemia. Dios permite las cosas, tiene un plan, tiene un propósito. Y para esta hora hemos sido llamados. Y punto. Y tenemos que hacer... Nos ha tocado vivir esta época, pues apechuguemos. Claro. Y adelante, Y- confiando. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre lo será. Y si quizá hay personas que en un primer momento quedaron como paralizadas, ¿ahora qué? Dentro de la iglesia. normal. Es el momento, a mí Dios me está llevando a eso, a decir, no, vamos a seguir. Vamos a ver cómo Dios quiere que nos comportemos. No hay que pararse, hay que continuar. Yo siempre digo que el primer impacto cuando hay una tormenta nos hace como pararnos. Pero después de la tormenta se suele decir que viene la calma. Claro. O sea, ya hoy lo vemos muy difícil, pero si nos mantenemos en esa confianza en Dios, en esa realidad que Dios está con nosotros, Amén. mañana será otro día. Y si no viene la calma, haremos como Pedro. En medio de la tormenta caminaremos por encima. Y ya está. Es cuestión Pero de fe. no dudaremos como Él. Como el programa, semilla de mostaza, esto es cuestión de fe. Exacto. Hay que tener fe como un grano de mostaza, que se Así. puede tocar y el Señor hará lo que tenga que hacer. Amén. Vamos a terminar orando. Muchas gracias por enriquecer y por poder estar aquí siendo luchadores en medio de la tormenta. Es un Y privilegio. clamando para que el pueblo siga esa trayectoria, ese Así es. itinerario. Un itinerario de viaje fantástico y maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en este momento que seas tú sobre nuestras vidas, que seas tú guiándonos a ese punto donde andamos por fe y no por vista. Muchas gracias te damos, Señor. Ahora, todo lo que hemos hablado, el rema de lo que hemos hablado, quede en el corazón de cada oyente, televidente, creyente, y que seamos la iglesia que has llamado para este tiempo, y que seamos luz para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y nada, Eusebio, hasta la próxima nada, semana, hasta la y semana a que todos los que nos hayan seguido, les emplazamos Un abrazo a esta para misma todos. hora también. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. Amén.